Bienvenidos a Cápsulas Culturales de UNAM Chicago, un programa donde hablaremos de temas de actualidad desde una perspectiva académica. En este espacio, profesores y académicos de UNAM Chicago abordarán diferentes aspectos pertinentes a la educación, la difusión de la cultura y su relación con los cursos y talleres que ofrecemos para ti. Una colaboración más de UNAM Chicago y Spanish Public Radio. ¿Qué tal, amigos? Es un placer saludarlos nuevamente en estas cápsulas culturales de UNAM Chicago. De hecho, es la segunda ya de este 2021 y nos da mucho gusto estar compartiendo con ustedes un sinnúmero de temas vistos desde una perspectiva académica. El día de hoy vamos a platicar con la doctora en lingüística Erika Erdely, quien además es secretaria académica de UNAM Chicago, y de un tema bien interesante porque nos va a mostrar cómo podemos referirnos a las personas sin tener que meternos en problemas con la cuestión de género. Bienvenida, doctora, ¿cómo está? Muy bien, Salvador, muchas gracias y contenta pues de participar en esta discusión, este debate abierto que hay respecto de cómo podemos darle visibilidad a las mujeres en un lenguaje como el español, que se ha considerado pues que tiene algunos aspectos machistas históricamente hablando, ¿no? Entonces pues hoy vamos a tocar ese tema y ver algunas propuestas y algunas respuestas que han existido por parte de tanto del público como de las instituciones. ¿Se refiere, por ejemplo, cuando decimos a todos los niños y nos estamos refiriendo a niños y niñas? Exactamente, Salvador, esta necesidad que encontramos ahora de referirnos a la gente diciendo, como desde el presidente Vicente Fox acá en México por allá del año 2000, ¿verdad? Mexicanos y mexicanas, ya no parecía suficiente decir mexicanos, ¿verdad? Muy bien, pues entonces estamos listos para escuchar lo que nos va a platicar el día de hoy. Sí, pues creo que todos nos hemos enfrentado a esta necesidad de incluir en español tanto a los hombres como a las mujeres en los diferentes discursos que tenemos, tanto políticos como educativos, o cuando en el contexto del trabajo también, ¿no? Cuando nos referimos a nuestros colegas y a veces no sabemos si saludarlos, hola a todos y todas, y vemos constantemente que nuestras autoridades, nuestros directores, en las universidades también, pues está presente esta necesidad de aclarar que nos referimos a grupos mixtos, tanto de hombres como de mujeres. Y bueno, pues esto ha, digamos, surgido como una necesidad desde los hablantes, pero ha generado reacciones de muchos tipos, ¿no? Entonces hay gente que está a favor, gente que está en contra, hay personas que han optado por soluciones como utilizar la arroba para incluir hombres y mujeres, por ahí hemos visto también que se utiliza la X y mucha gente se ríe, se burla porque dicen, bueno, ¿y eso cómo se pronuncia? Y entonces, bueno, una cosa es también lo que escribimos, otra cosa es lo que hablamos en la oralidad, se rige por circunstancias diferentes, leyes distintas, que lo escrito también, ¿no? Entonces, lo que quiero compartir con ustedes hoy es pues la reacción de los lingüistas, ¿verdad? Porque pues muchas de las personas cuando no sabemos bien qué decir o cómo hablar o cómo escribir, pues nos referimos a los diccionarios, nos referimos a las gramáticas, a las autoridades, ¿verdad? Y una de las autoridades de referente obligado en la lengua español, pues son todos los documentos que emite la Real Academia Española, ¿verdad? Tanto diccionarios como gramáticas, etcétera. Y en este caso de la inclusión del género en el lenguaje, pues no es la excepción. La Real Academia se ha pronunciado al respecto y yo quiero compartir con ustedes qué es lo que han dicho y tratar de entender lo que dicen y por qué lo dicen. Y bueno, al final les daré mi opinión personal al respecto también. Bueno, voy a leer con ustedes. Para los que nos ven en video lo voy a compartir en pantalla y para los que nos están escuchando nada más por la radio, pues lo voy a leer. Este es un pronunciamiento de la Real Academia Española de la Lengua respecto
de este tipo de expresiones como los ciudadanos y las ciudadanas, los niños y las niñas, ¿no? O sea, que sentimos que no es suficiente decir nada más los niños y que ya estén todos incluidos o los ciudadanos. Bueno, y nos dicen lo siguiente: este tipo de desdoblamientos son artificiosos e innecesarios desde el punto de vista lingüístico. En los sustantivos que designan seres animados existe la posibilidad del uso genérico del masculino para designar la clase, es decir, a todos los individuos de la especie, sin distinción de sexos. Entonces, una frase como todos los ciudadanos mayores de edad tienen derecho al voto, según ellos, debería ser suficiente para entender que ciudadano se refiere tanto a ciudadanos de sexo masculino como femenino, ciudadanos y ciudadanas. En pocas palabras están diciendo que es innecesario, que el español durante siglos ha funcionado así y debería seguir funcionando así con un masculino genérico. Continúan diciendo, la mención explícita del femenino solo se justifica cuando la oposición de sexos es relevante en el contexto. Por ejemplo, en la siguiente frase, el desarrollo evolutivo es similar en los niños y las niñas de esa edad. O sea, si estamos comparando al grupo de niños con el grupo de niñas, entonces sí se justificaría. Pero la actual tendencia al desdoblamiento indiscriminado del sustantivo en su forma masculina y femenina, y subrayo, va contra el principio de economía del lenguaje y se funda en razones extralingüísticas. Lo subrayo porque lo voy a retomar más adelante. ¿Qué es esto de la economía del lenguaje y qué es esto de las razones extralingüísticas? Por tanto, deben evitarse estas repeticiones que generan dificultades sintácticas y de concordancia y complican innecesariamente la redacción y lectura de textos. Y bueno, finalmente nos dicen, el uso genérico del masculino se basa en su condición de término no marcado en la oposición masculino-femenino y por ello es incorrecto emplear el femenino para aludir conjuntamente a ambos sexos, con independencia del número de individuos de cada sexo que formen parte del conjunto. Subrayo aquí también la palabra incorrecto, o sea, ya se están pronunciando diciendo no es correcto. La autoridad de la Real Academia Española de la Lengua nos dice incorrecto emplear el femenino. Muy bien. Así pues, nos dicen, los alumnos, esta expresión, es la única forma correcta de referirse a un grupo mixto, aunque el número de alumnas sea superior al de alumnos varones. ¿Qué nos está diciendo? Que en un grupo de 100 alumnos, si 99 son mujeres, pero con que haya un hombre, lo correcto es los alumnos, o sea, el uso genérico, ¿verdad? Del género masculino. Entonces, de aquí quiero retomar 3 conceptos. Uno, el de economía del lenguaje, criterios de corrección y razones extralingüísticas. Voy a explicar cada uno a qué se refiere. Bueno, la economía del lenguaje básicamente se refiere a la ley del mínimo esfuerzo. O sea, eso de estar diciendo los y las alumnos y alumnas. Pues no parece ayudar en esta ley del mínimo esfuerzo que debe de ayudarnos a hacer nuestros discursos más sencillos de entender, ¿no? Entonces, una frase sencilla como el perro es el mejor amigo del hombre, si llevamos estas tendencias a sus últimas consecuencias, acabaríamos diciendo el perro y la perra es el mejor amigo y amiga del hombre y la mujer. Y esto, pues con toda claridad, está en contra de la economía del lenguaje. A eso se refiere la Real Academia. Y también se han comentado ejemplos como que el hecho de que nadie en su sano juicio se encuentra a su amiga en la calle y le pregunta, ¿cómo están tus hijos y tus hijas? ¿No? O sea, simplemente no hablamos así en la oralidad, ¿verdad? Bueno. Entonces, bueno, yo nada más quiero señalar que en términos de la economía del lenguaje, no nada más es el costo de procesamiento el que está en juego. Creo que aquí a la Real Academia le falta reconocer un nivel más, que es el de los efectos cognitivos que tiene lo que decimos, o sea, esta capacidad expresiva, esta necesidad de expresar algo que puede tener un hablante y que finalmente es un juego de balance entre la capacidad expresiva y el esfuerzo de procesamiento el que nos va a dar la relevancia de un
de un enunciado, ¿no? Y esto lo estoy tomando de la teoría de la relevancia, que es una teoría lingüística, cognitivista, que empezó en los años 80 y ha tenido mucho auge, que yo suscribo respecto de lo que hace relevante a un enunciado. Entonces, pensemos en este ejemplo que les decía de Vicente Fox, cuando por primera vez decía en un discurso político en México, mexicanos y mexicanas, para empezar, ¿no? Entonces, a ver, ¿aquí se trata de esfuerzo de procesamiento? No, se trataba de la capacidad expresiva de este personaje que políticamente quería dejar en claro que él es una persona que tiene perspectiva de género. Ese es parte del mensaje. Entonces, el mensaje no es nada más mexicanos, hola, un saludo como a todos como mexicanos, no. Es el saludo más decir, aquí vamos a tomar en cuenta tanto a los hombres como a las mujeres van a tener voz y voto. O sea, hay una capacidad expresiva que justifica el esfuerzo de procesamiento del desdoblamiento que tanto está criticando la RAE, me parece a mí. Entonces, esta capacidad expresiva es la que ha llevado a muchas instancias desde gubernamentales, educativas, de todo tipo, desde la sociedad civil también, a empezar a utilizar el lenguaje de una manera distinta, ¿no? Por ejemplo, en la Coordinación de Igualdad de Género de la UNAM han empezado a utilizar términos como la cuerpa en lugar de el cuerpo cuando se refieren al cuerpo de una mujer. Y la equipa, bueno, la equipa refiriéndose a un equipo de puras mujeres, ¿no? Ya no me quiero imaginar lo que la RAE diría al respecto. Pero, ¿por qué lo están haciendo? O sea, no es un tema de economía del lenguaje, es un tema de capacidad expresiva. ¿Qué tanto puedo decir yo al simple decir la cuerpa y hacer que reaccione todo mi público, todos mis interlocutores diciendo por qué está diciendo eso? Y entonces eso genera toda una serie de reflexiones que es de lo que se trata. Entonces, en este sentido, al contrario, estaríamos a favor de la economía del lenguaje porque con muy poco estamos diciendo mucho. Y bueno, yo personalmente les comento que me parece un atentado también a la economía del lenguaje, el tener que, cuando yo saludo a mis colegas, yo trabajo en un centro donde la gran mayoría somos mujeres y con mucha frecuencia en una reunión de trabajo somos 15 mujeres y un hombre, ¿no? Entonces yo saludo a todos, siempre digo, hola a todas, y después me doy cuenta de que hay un nombre, ¿no? Entonces tengo que decir saludos a todas y a Edgar, ¿no? Y veo que mis compañeras están siempre en lo mismo también. Saludan a todas y después dicen, y al compañero no se vaya a ofender, ¿no? Entonces, bueno, yo no sé si esto también ayuda a la economía del lenguaje, porque hay una necesidad de expresar que la mayoría somos mujeres, pero no queremos dejar de lado que sí hay un hombre, ¿verdad? Entonces, ¿cómo vamos a acomodar todas esas cosas? Es un tema que tendríamos que discutir respecto de la economía del lenguaje. Bien, los criterios de corrección. Yo nada más quiero decir, a mí me da, como lingüista, sospecho mucho de los criterios de corrección de instituciones como la Real Academia Española, a pesar de que, como dije, es un referente obligado y de ninguna manera voy a decir que yo no utilizo los documentos de la Real Academia Española, por supuesto que los utilizo y los analizo con mucho interés, pero no puedo dejar de señalar que el hecho de que ellos decidan qué es lo correcto y lo incorrecto debe de ser visto de forma crítica. Les voy a poner un ejemplo. Y esto dentro del contexto de Madrid, en España, porque España es muy diversa y pasan muchas cosas, igual que Latinoamérica es muy diversa, el mundo hispanohablante es muy diverso. Me voy a centrar aquí para ser muy específica y les voy a poner este ejemplo de cómo hablan allí. En Madrid dicen cosas como, a Juan le vi en el parque. Cuando se refieren a un hombre, dicen a Juan le vi en el parque. Cuando se trata de una mujer, usan a María la vi en el parque. Ahora, en México, en Latinoamérica, por lo general diríamos a Juan lo vi en el parque. Bueno, entonces se considera que este uso español, madrileño,
se considera como leísmo, es un fenómeno que priva ahí en esa región. ¿Por qué le llamamos leísmo? ¿Por qué consideramos que es un fenómeno extraño? Pues porque el pronombre de complemento directo masculino en español es lo. O sea, eso es lo que dicen las gramáticas, también en las de la Real Academia, que el pronombre de complemento directo, perdón, es lo. Entonces, lo correcto, de acuerdo con la gramática, sintácticamente hablando, sería lo. ¿Por qué le lo consideran correcto? Bueno, porque hace 300 años a lo mejor algún rey o algún grupo de personas de prestigio hablaban así en España y entonces decidieron que lo iban a considerar correcto, aunque se sale de la norma. O sea, lingüísticamente hablando, gramaticalmente hablando, pues el pronombre es lo, pero pues ellos son leístas y a ellos les parece que eso está muy bien y lo consideran correcto. Ok, muy bien. Pero ¿qué pasa con este otro fenómeno? Miren, este otro fenómeno se llama laísmo, es bastante parecido y se trata de utilizar un pronombre de complemento indirecto, de complemento directo para referirse al complemento indirecto. Entonces, en este caso, a Juan le envié un paquete, lo decimos igual, el le es el pronombre de complemento indirecto, lo decimos igual en España y en América, pero a María la envié un paquete. Esto, pues los mexicanos rarísima vez escuchamos esto, pero en Madrid es común. A María la envié un paquete, ¿no? Esto se considera como un laísmo, por lo que mencioné del complemento indirecto, que en español es le, para hombres y mujeres. Ahí no hacemos distinción, no hay dos pronombres, hay uno que es le. Pero el laísmo es considerado un barbarismo, una cosa incorrecta, horrorosa, y yo he escuchado de viva voz de personas que fueron a la escuela primaria en España hace décadas, que les daban reglazos en las manos a los niños que hablaran con laísmo. O sea, una cosa verdaderamente de pegarles a los niños para tratar de evitar que hablen así como hablan en sus casas, porque en sus casas hablan así. Pero mi pregunta es, ¿por qué el leísmo es correcto y el laísmo es incorrecto? Pues aquí viene el asunto. Porque lo decidió alguien arbitrariamente con criterios extralingüísticos. Y así que me voy a ese tema de las razones extralingüísticas, a los que ellos mismos hacen alusión. Dicen que el desdoblamiento obedece a razones extralingüísticas y que por lo tanto es incorrecto. Pero ellos están haciendo lo mismo. El leísmo es correcto, el laísmo es incorrecto por razones extralingüísticas, porque no se justifica que uno se considere correcto y el otro incorrecto, más que por los usos y costumbres y porque deciden que un grupo de prestigio que es leísta, pues ni modo que les digamos que es incorrecto, y un grupo desprestigiado que son laístas, pues son incorrectos. Bueno, y pasa lo mismo con la forma de hablar en algunas regiones del mundo hispanohablante que utilizan, por ejemplo, aiga contra haya, ¿no? Entonces dicen, no, qué barbaridad, haya es lo correcto. Bueno, ¿y los que dicen aiga qué? Traiga, no traiga sí es correcto. Caiga, también correcto. Vaiga, que lo he escuchado, del verbo ir, lo he escuchado en algunas regiones en España. No, ese es incorrecto. ¿Quién decide y por qué decide que es correcto o es incorrecto? Es arbitrario. Y entonces, vamos a nuestro punto. El masculino genérico ahora es considerado correcto, pero el femenino genérico incorrecto. O sea, no vamos a aceptar que si en una reunión o en un grupo de 99 mujeres y un hombre, ¿por qué no voy a poder decir hola a todas sin que un hombre se ofenda? Eso es lo que yo pienso. Pero la Real Academia Española dice incorrecto. Muy bien. Para terminar, les quiero comentar, ya desde un punto de vista personal, que más allá de la forma, el verdadero rostro del lenguaje sexista, al igual que el lenguaje discriminatorio, está en lo que decimos más que en cómo lo decimos. Este debate sobre incluir a las mujeres en el lenguaje me parece importante, me parece legítimo, creo que es una búsqueda de la sociedad, que la sociedad tiene que hacer respecto de cómo sentir satisfactoriamente que incluyó a quienes quería incluir en su discurso.
Pero creo que esto no nos debe de distraer respecto de una búsqueda extralingüística, también muy importante, que es analizar cómo hablamos, lo que decimos con lo que decimos. Por ejemplo, en español hace mucho tiempo se consideró que el uso de la palabra indio es discriminatoria y se cambió por indígena, ¿ok? Pero si yo le digo a alguien, oye, hablas como indígena, de una forma despectiva, pues el cambio de palabra no ayudó para nada, ¿no? Leí también hace poco en un artículo una especialista que estaba diciendo, bueno, el hecho de que hayamos cambiado negro por afrodescendiente funciona siempre y cuando la gente se exprese de forma no discriminatoria, pero si va a seguir diciendo lo mismo, las mismas ideas discriminatorias, nada más cambiando la palabra, como hay una expresión que esto es una cena de negros, para decir que esto es un caos, ¿no? Y si yo digo, ay, esto es una cena de afrodescendientes, pues estoy diciendo lo mismo. El hecho de cambiar la palabra, pues no resuelve lo que está atrás de la palabra, que es lo que realmente tenemos en la cabeza, ¿no? A mí me da muchas vueltas en la cabeza este tema de asumir que Dios es hombre, ¿no? Lo he comentado con amigos, con colegas, y a mucha gente me dice, no, 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 Dios es todo, no tiene género, ¿no? Entonces yo digo, bueno, entonces yo puedo decir diosa y nadie se va a ofender, ¿no? Ah, no, pero es que así no se dice. Bueno, había diosas en otra época, cuando había politeísmo, pero ya en la época monoteísta en la que estamos viviendo, nadie dice diosa. Y si digo diosa, pues yo veo que brinca mucha gente. Y no entiendo por qué, pero sí creo que es algo que podemos reflexionar. Y yo pienso que si Diosa quiere, vamos a llegar a buenas conclusiones con todo esto. Y bueno, finalmente, como les decía, estar analizando las cosas que decimos que no tienen que ver tanto con la forma. Miren, tuve esta experiencia, ¿eh? La semana pasada estábamos, mi esposo y yo, resolviendo el asunto de las comidas. Él cocinó un día, yo cociné un día, y el resto de los días compramos comida hecha para la casa, ¿no? En un momento dado, yo dije, ah, mira, qué bien está esta comida que pedimos hoy, ¿no? Y me dijo, dices eso porque eres flojita y no quieres cocinar. Entonces, a ver, lo que me ofendió no es que diga flojito, flojita o flojite, ¿verdad? ¿Cuál es el problema allí? Que dije, a ver, en igualdad de circunstancias, ¿no? Uno cocinó un día, el otro cocinó un día, el resto de los días ninguno de los dos lo hizo, pero yo soy la flojita. Entonces dije, a ver, no, en todo caso somos flojitos ambos, ¿no? No, yo sí cocino. Bueno, pero cocinaste una vez, yo también. Ah, pero en igualdad de circunstancias la flojita soy yo. No somos flojitos. Entonces, tenemos que aprender a incluirnos también. Ay, la mujer se embarazó porque no se cuidó. A ver, pero las mujeres no nos embarazamos solas, ¿no? O sea, se necesitó un hombre que tuviera la capacidad de embarazar a una mujer. ¿Por qué no pensamos en que no se cuidaron ella y su pareja, ¿verdad? Entonces, todas estas cosas de cómo hablamos, lo que está atrás de lo que hablamos, es lo que creo que realmente tenemos que reflexionar más allá de la gramática. Y bueno, pues concluir con que realmente el lenguaje es una ventana a la mente humana y que en él se refleja todo lo que somos, pensamos y sentimos, lo queramos o no. Entonces, pues con esto termino mi reflexión, Salvador. Espero que haya sido de su interés y que pues sigamos con este debate sobre la perspectiva de género en el lenguaje. Prácticas. Muy bien, pues doctora, muchísimas gracias. Antes de cerrar ya esta cápsula, ¿le gustaría agregar alguna otra cosa? Pues simplemente decir, Salvador, que en la UNAM estamos haciendo muchos esfuerzos por concientizarnos todos, concientizar a nuestros estudiantes y a la población en general sobre estas reflexiones tan necesarias sobre los comportamientos culturales y lingüísticos que tenemos los hispanohablantes. Muy bien, será hasta la próxima cápsula cultural, doctora Erika Ardeli. Hasta luego, Salvador.